Bueno, hoy vamos a hablar del cerebro y es que el cerebro envejece también con los años, pero lo importante rescatar aquí es que el cerebro es un órgano que podemos nosotros ponerlo en entrenamiento, precisamente para que no envejezca y que siga funcionando como debe. Así que la doctora Yasmín Chotocruz está con nosotros justamente para ver y decirnos cuál es ese entrenamiento para que nuestro cerebro no envejezca. Doctora, un placer como siempre tenerla aquí. Gracias por la invitación. Cuénteme primero ubiquémonos en la situación de por qué el cerebro se va dañando, doctora. Bueno, en realidad es un proceso que ocurre con los años, ¿verdad? Es un proceso crónico y realmente el cerebro es un órgano que puede aguantar mucha inflamación antes de que realmente lleguemos a tener síntomas de qué es lo que está ocurriendo. Por lo menos para darnos una idea, doctora, para ver, mientras usted nos explica este proceso del daño, ver... Aquí tenemos un cerebro, como ilustrarlo. ¿De qué se llena el cerebro? ¿Qué es lo que pasa cuando va envejeciendo? ¿Y qué es lo que va perdiendo? Realmente el cerebro aguanta, por decirlo así, una serie de cambios inflamatorios, una serie de daños por radicales libres que van perdiendo, lo hace perder, digamos, su funcionalidad. Pero a la hora de que ya somos realmente conscientes de que existe un daño, ya es un poco tarde para revertir esos cambios. Ya estamos viendo cambios como una pérdida cognitiva tipo demencia senil, inclusive enfermedad de Alzheimer y enfermedades inflamatorias y neurodegenerativas, como lo pueden ser la esclerosis múltiple, ¿verdad? O sea, si ya hay daño, ya no podemos retroceder. Es decir, hay que empezar desde temprano para poder mantener la juventud del cerebro. ¿En qué momento de nuestra vida el cerebro ya va para atrás? O sea, ¿en qué momento deberíamos de empezar a trabajar lo que hoy vamos a aprender? Yo creo que esto es un estilo de vida que tenemos que empezar desde que estamos pequeños, realmente, ¿verdad? Ejercitando el cerebro y no solamente ejercitándolo, sino nutriéndolo adecuadamente y protegiéndolo contra todos esos daños que pueden ocurrir, como son los daños de radicales libres, la contaminación ambiental, el estrés crónico. Y no solo vemos que hay un declive a nivel cognitivo, a nivel de nuestra memoria, de nuestra capacidad de toma de decisiones, sino también a nivel emocional. Claro. Pues mucho de ese daño que ocurre en el cerebro se puede manifestar como depresión, se puede manifestar como ansiedad, ¿verdad? Todo eso sería el resultado del envejecimiento de nuestro cerebro. Bueno, vámonos a las soluciones, porque eso es lo importante de esta mañana, que el 75%, porque eso es lo que arrojan las cifras, ¿verdad? Depende de nosotros mismos para que nuestro cerebro funcione bien. Ok, ¿por dónde empezamos? Bueno, hablemos de la comida. Hablemos de la comida. Definitivamente la comida afecta al cerebro. Y eso es, digamos, lo que arrojan las nuevas investigaciones, es que el envejecimiento cerebral viene como principal causa los daños que nos ocasionamos nosotros mismos con una alimentación inadecuada. Entonces, si le damos vuelta a esta información, realmente podemos ver que es extraordinario el hecho de poder hacer una prevención de las enfermedades, la más temida, la enfermedad de Alzheimer, una manifestación bastante similar, la demencia senil, y esto podemos prevenirlo con una alimentación adecuada, siempre manteniendo nuestro cerebro libre de los alimentos que nos hacen daño y dándole los alimentos que lo protegen. ¿Cuáles, si pudiéramos hacer un repaso de los alimentos que nos hacen daño, los que no deberíamos de consumir para poder cuidar nuestro cerebro? Bueno, realmente que lo que nos damos cuenta es que el principal enemigo a nivel del cerebro son los carbohidratos y los azúcares. Carbohidratos y azúcar, ¿verdad? Mucho lo vemos porque realmente el cuerpo humano no está diseñado, digamos, desde su evolución, no está diseñado para metabolizar carbohidratos en alta cantidad, que realmente actualmente, si nosotros vemos la pirámide nutricional, es una pirámide en que vemos que la base es los carbohidratos. La base, digamos, de la dieta que se recomienda tradicionalmente es un 60% carbohidrato y vamos escalando, inclusive la grasa, que es muy saludable para el cerebro, está en último lugar. ¿Cierto? O sea, es lo que menos se recomienda. Entonces, a la hora de, digamos, de diseñar un plan de alimentación que sea adecuado para nosotros, tenemos que quitarnos dos mitos de la cabeza. ¿Cuáles? ¿Verdad? Son dos mitos importantes. Uno es, siempre nos dicen, el colesterol es malo.
Eso es un mito porque realmente el colesterol es una sustancia que el cuerpo necesita para la creación y el desarrollo de las hormonas y de los neurotransmisores. Ese es uno de los mitos. Entonces tenemos que darle importancia al colesterol que consumimos. El segundo mito sería realmente la base de la dieta son los carbohidratos y eso realmente no es así. Tenemos que darle importancia a la proteína y a las grasas. Y nos queda claro. Y hagamos una revisión de la pantalla que tenemos ahí de la estimulación cerebral. Omegas, por ejemplo. Ok, omegas. Omegas realmente hay dos fuentes. La fuente que es los aceites de pescado, que realmente los conocemos muy bien, y hay omegas 3, que son los que estamos hablando específicamente, que también se pueden extraer de algas marinas. ¿Estos cuáles son? Estos son de pescado. Estos son de pescado. Estos son de pescado. Ahora, me gusta siempre afirmarle a la gente, ok, porque dice pescado, entonces uno dice, bueno, voy a comer pescado, pero la concentración verdaderamente, ¿cuál es la diferencia? La concentración es sobre todo porque este tipo de suplemento en particular tiene una concentración alta de un ácido graso que se llama DHA. El DHA es el principal componente, es el principal ácido graso de la membrana de las células nerviosas. Entonces ayuda a la regeneración y a la antiinflamación de la membrana neuronal. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en una mejor función, se traduce en un efecto antiinflamatorio, se traduce en un efecto antioxidante que protege y regenera constantemente las células del sistema nervioso. ¿Hay algún omega que sea vegetal? Sí, vienen extraídos de algas. Y los omega 3 también se encuentran en el aceite de linaza. Sin embargo, el aceite de linaza no llega a la concentración terapéutica que buscamos. Entonces, para personas vegetarianas, buscar los aceites que son de algas. De algas marinas. ¿Y esto cada cuánto me lo tomo? Diariamente. ¿Y desde cuándo? ¿Desde qué edad? Desde que decidimos empezar, realmente. O sea, hoy puedo empezar, Hoy podemos empezar. Ok. Sí. Bien, vamos a ver el resveratrol. Bueno. El resveratrol, siempre mencionamos el resveratrol, claro. Porque realmente le dicen la molécula milagrosa al resveratrol. Este resveratrol en particular es extraído de plantas japonesas, pero también el resveratrol ha tomado su fama por ser el componente de la cáscara de las uvas, ¿verdad? Que hablamos tanto del vino tinto. Del vino tinto, sí, correcto. Exactamente. Entonces, realmente el resveratrol tiene una función muy particular de activar genes a nivel cerebral que protegen contra el daño de radicales libres. Aumenta la producción de antioxidantes cerebrales al consumir el resveratrol. Hay un estudio bastante interesante que se realizó en una universidad en el Reino Unido y lo que dice es que el resveratrol ayuda a la función cognitiva. Entonces, se tomó un grupo de estudiantes que se estaban preparando para unas pruebas, para unos exámenes bastante complejos, y con el uso del resveratrol ellos lograron mejorar su función cognitiva. Tuvieron un mejor desempeño quienes tomaron el resveratrol de quienes no lo tomaron, porque además tiene la función de aumentar el flujo sanguíneo cerebral y ayuda a la regulación del azúcar en la sangre. Entonces, esa combinación de ambas funciones ayuda a proteger la función cerebral. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que el azúcar y los carbohidratos en general son de los principales enemigos del cerebro. Excelente, ok. Después tenemos la cúrcuma en esa lista. La cúrcuma la tengo aquí, no la tengo en forma de cápsula, que también existe en forma de cápsula. ¿También existe? Sí, claro, también existe en forma de suplemento. Y es una cúrcuma, es un extracto, ¿verdad? Es la raíz que está pues pulverizada. ¿Y qué hago, digamos, con la cúrcuma pulverizada? Con la cúrcuma, consumo? Bueno, hoy les voy a hacer un batido delicioso, que es una fórmula, es una receta, ¿verdad? Para que ustedes pueden utilizar en casa para consumir la cúrcuma. Sin embargo, puede usarse para hacer el arroz, en sopas, como condimento. De hecho, esto es parte del curry. Es lo que le da el color al curry. Entonces, con respecto a la cúrcuma, es una raíz que es de la misma familia del jengibre y hay muchísimas investigaciones científicas detrás de la cúrcuma. Ahora se está usando para tratamiento del dolor,
en osteoartrosis, en diferentes condiciones musculoesqueléticas por su poder antiinflamatorio. Y a nivel cerebral también tiene esa capacidad de antioxidante, de antiinflamatorio, de promover la circulación cerebral. Hay una investigación que se está haciendo actualmente en la capacidad cognitiva de ancianos asiáticos. Entonces, dependiendo del consumo que ellos hagan de la cúrcuma, así se ha demostrado que mejora su capacidad cognitiva. Entonces, la cúrcuma que se consume con más frecuencia, ¿verdad?, da mejores resultados cognitivos, y estamos hablando en ancianos asiáticos. Entonces, claro, la cúrcuma sería algo ideal de consumir diariamente. Frecuentemente, claro, pues, para que verdaderamente haga la diferencia. Ya sea en la dieta, Ajá, o como o en forma las de comidas, suplemento. o en el suplemento. O en los exacto. suplementos, Ok, exactamente. otro de los puntos que tenemos en la lista son los famosos probióticos Sí. que hemos hablado mucho. ¿Por qué tienen esta injerencia en el cerebro? Bueno, es impresionante. Aquí tenemos unas cápsulas de probióticos. Ajá. A mí me gusta recomendarle a mis pacientes cápsulas de probióticos que idealmente no sean sensibles a la temperatura, ¿verdad? Como para poder asegurar, digamos, estén la bien. calidad. Exacto. Sí. A veces se pierden las cadenas de frío. ¿De Y dónde vienen los probióticos, doctora? los probióticos realmente son cultivos de porque bacterias. uno le dice el yogur, ¿verdad? Que generalmente Sí, tiene probióticos. el yogur que Ajá. vamos a utilizar hoy. Sin embargo, con los probióticos igualmente queremos alcanzar Las dosis que sean concentraciones. terapéuticas. Ok. Yo recomiendo la dosis promedio entre 5 y 10 billones Ok. de bacterias que se consuman cada día. Y digamos una combinación ideal sería los lactobacilos acidófilos con las bifidobacterias. Sería, bueno, digamos que es una de las presentaciones más comunes. Ok, la gente perfecto. dice lactobacilos acidófilos, probablemente ya la gente está familiarizada Con esos términos. con esos términos. Ok. Y entonces realmente es realmente interesante, es realmente poderoso, porque nos ayuda a regular la flora bacteriana Sí. normal, y esto nos ayuda inclusive en el manejo del estrés, en el manejo de la depresión, en el manejo de la ansiedad, Bueno, en sí. la producción de neurotransmisores, en el transporte de los neurotransmisores. Elemento importante entonces para este Importantísimo. siglo. Ok, Exacto. el aceite de coco. Aceite de coco yo lo tengo aquí en Ajá. esta presentación. Sí. Que esto es un triglicérido de cadena Ajá, media, ajá. y también lo podemos usar como aceite de coco, pues el tradicional. El tradicional aceite para freír, para hacer nuestras Exacto. comidas. Es importante Ajá. lo que mencionas, porque como es resistente a la temperatura, lo podemos usar para cocinar, para hacer los huevos en la mañana del desayuno, para hacer un salteado de los ¿Y vegetales. por qué el aceite de coco haría la diferencia en mi cerebro? Haría la diferencia porque realmente es como decir un supercombustible para el cerebro. Sobre todo Ok. cuando se trata de triglicéridos de cadena media, esto produce unos cuerpos cetónicos en el cerebro que alimentan y dan energía al cuerpo de manera inmediata. Entonces el estado de claridad mental es uno de bastante los impresionante. resultados. Sí. Wow, La claridad qué rica mental. la textura, sí. sí. Sí, eso es una emulsión que es soluble en agua, y lo usamos Ajá. mucho, digamos, para Para batidos. ok, o para Sí, mezclas. Para mezclas. Ok, otra cosa, otro punto que tenemos ahí es la vitamina D. La vitamina D. La vitamina D realmente tiene un efecto bastante impresionante en lo que es la capacidad cognitiva. Esas son chiquititas. Esas son Ajá. chiquititas. Sí, realmente la vitamina D no es una vitamina, realmente es una hormona esteroidea. Ok, vamos a hacer ese batido del cual nos has estado anunciando hace rato. Está muy bien. Ok, la vitamina D, no la olviden, No. parte importante. Importantísima. Parte importante inclusive del tratamiento de la depresión. De la depresión. De la depresión. Ok, Ok, hay algo- entonces, vamos con el ¿Cuánta batido. vitamina D para toda la gente que se siente caída o deprimida? ¿Cuánta sería? Entre 4 y 6 mil unidades. Es bueno tener exámenes de laboratorio, ¿verdad? Que nos... ¿Cápsulas al día cuántas? Bueno, estas cápsulas en particular son de 2.000 unidades, entonces Ok. entre 2 y 3, dependiendo de lo que nos digan los exámenes de laboratorio. Perfecto. Es importante que a veces hay que tomar el suplemento por varios meses, Ajá. ¿verdad? Para poder normalizar o optimizar las cantidades de vitamina D en el cuerpo. Pero yo diría inclusive que la vitamina D para el tratamiento de la depresión, y sobre todo en pacientes que ya toman antidepresivos, Perfecto. mejoramos la respuesta. Excelente. Ok. Ok, ¿Qué vamos- tiene este batido que me va a ayudar? Ok. Es una manera deliciosa de incluir grasas saludables en nuestra dieta Ajá. y de enmascarar un poquito el sabor de la cúrcuma. Perfecto. Entonces, podemos usar, este es yogur natural,
Perfecto. Se ahí vamos puede bien. usar leche agria o se puede usar el famoso kéfir, ¿verdad? Esta es como una porción para una persona. A las personas que son intolerantes a la lactosa podrían usar leche de almendras. Ok. Vamos a agregarle una fruta, en este caso puede ser banano. Ajá. Si el paciente está en algún programa de pérdida de peso, podríamos ¿Cambiar el sustituirlo banano? por fresas o por Ok, arándanos. Perfecto. Ok, entonces vamos a agregarle almendras al gusto para fibra y para grasa y unos pedacitos de Eso te iba a jengibre. preguntar, mira, no me Eso había dado es- cuenta que era jengibre. Eso Ok. es jengibre. Ok. Sí. Podemos endulzar al gusto con miel. Las personas en pérdida de peso no necesariamente es un ingrediente indispensable. Necesario, podríamos Ujú. eliminarlo. Podríamos eliminarlo. Ok. Ahora sí, la estrella, La cúrcuma. que es la cúrcuma, que tratamos de usar una cucharadita de cúrcuma. O sea, es poniéndole. Es poniéndole. Sí. Exacto. Y aquí tengo otro ingrediente interesante, pimienta negra. Pimienta al Sí, batido. la ¿Por qué? pimienta negra lo que hace es que hace más disponible Ajá. el ingrediente activo de la cúrcuma, que es la curcumina. Entonces, mejora su absorción. Una pizquita Qué nada más. interesante. Ok. Y aceite de coco. Ok, eso me lo Una tomo a qué hora. cucharadita. Este podría ser un buen desayuno porque tiene una buena cantidad de proteína. O sea, me tomo ese batido en el desayuno. Sí. Y lo combino con licuamos. algo más o nada más. Bueno, con más proteína, si fuera necesario. También yo diría este tipo de batido es especial para usar después del ejercicio. Salimos del gimnasio o regresamos de caminar o de correr y es perfecto. Lo licuamos. Claro, dale. Y mientras que lo licuás, dale. ¿Cómo se enciende? Ajá. Ahí. Hablemos del Alzheimer, que es, como decías vos, uno de los puntos que nos preocupan muchísimo, ¿verdad? En el, Claro. en el camino que vamos a la vejez. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué prácticas podemos tener de prevención total? Ahí Bueno, está. listo el batido. Podemos servirlo. Ok, contame del Alzheimer. Bueno, realmente que el Alzheimer es como decir la punta del iceberg en lo que se refiere a enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. Ajá. ¿Verdad? Realmente es de lo más temido. Inclusive otras manifestaciones similares como lo es la demencia senil. Entonces recuerden que es una enfermedad que no se desarrolla de un día para otro. Realmente esto es un daño cerebral de años de evolución. Sí. Y por eso lo importante sería empezar a prevenirlo desde siempre, ¿verdad? Manteniendo niveles de inflamación. Que estos Este delicioso batido, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a consumir y que sea el desayuno de hoy. está delicioso. Y con todos los suplementos necesarios. Activarlo. Muchísimas gracias, Yasmín, como Gracias. siempre. Con todo Interesantísimo. gusto. Bueno, y continuamos nosotros con Y es que vías. Y en la antigüedad, nuestros antepasados para la hemorroides usaban el huitite. El huitite que se yo le decía machaca a don Hernán que eso nace en la orilla de las calles. de las de oliva de ¿De dónde es? macho y hembra. Entonces, y se pone en agua en la noche, al día siguiente se toma el agua, se secan los ojos de buey, se pone en el pantalón y andan circulando todo el más como Entonces, hacer una tenemos masa. que me regalan agüita. Un vasito con agua. Ya ahí viene Pati con una agüita. Sí. Entonces,